Gusto volverse a saludar. Aaron Benavides de Virtus en esta lectura bíblica para hombres. Y parte de la lectura es nuevamente tener un enfoque para que nosotros los hombres podamos ver cómo podemos aplicar los principios bíblicos en nuestra vida, para que podamos obtener esa identidad y ese diseño que se ha ido perdiendo con el pasar de los años. Y justamente eso es lo que andamos tratando de restaurar, ¿verdad? Esa masculinidad que hemos perdido. Y justamente eso es lo que nos da a nosotros el diseño por el cual nosotros fuimos creados. Perdón. Si en algún momento se siente no valioso, ¿verdad? Que no está haciendo nada importante, que a nadie le importa, cosas así, ¿verdad? Que son pensamientos que llegan. Y es justamente porque uno siente que no tiene propósito. Esa falta de propósito nos quita el valor, nos quita la razón por la cual estamos acá en este mundo, ¿verdad? Si no tengo una razón, ¿para qué complicarme tanto, verdad? Porque sabemos que el mundo por su naturaleza trae sus propias complicaciones. Pero si no hay un resultado, si no hay algo positivo, ¿por qué complicarme, verdad? Entonces ahí es donde vienen esos pensamientos de ansiedad, de depresión. Y es justamente por esa razón, porque no tenemos una identidad ni tampoco un diseño. Cuando nosotros lo adquirimos, ya sabemos por qué estamos acá, cuál es nuestro valor y qué tenemos que hacer. Y con eso nosotros podemos comenzar a trabajar y eso le agrega valor a nuestras vidas. Entonces, eso es como el principio y la razón por la cual nosotros leemos la Biblia desde un punto de vista del hombre, ¿sí? Entonces, si usted es nuevo, bienvenido a Virtus. Y si ya ha estado acompañándonos, pues es una forma de reforzar la visión que nosotros tenemos acá en Virtus. Quiero compartirles acá a los nuevos. Nuevamente, si usted ya lo sabe, pues perfecto. Esto le ayuda también a reforzar. Entonces nosotros somos Virtus, que es una comunidad, una hermandad de hombres enfocada en justamente encontrar esa masculinidad que se ha ido perdiendo, ¿okay? Entonces Virtus tiene los dos guardianes, que son el león y un lobo, representados por el león de Judá y el lobo de la tribu de Benjamín. Y también tienen características propias de cada uno. Por eso se llaman los guardianes y están detrás del hombre virtuoso. Sumado a eso, nosotros tenemos las 7 estrellas de los 7 arquetipos que nosotros vemos acá. El arquetipo es como un modelo que nosotros encarnamos para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? Un ejemplo, uno es la sabiduría. ¿Cómo soy sabio yo? ¿Cómo puedo llevar la sabiduría a otro nivel? ¿Cómo la aplico en mi vida, verdad? Y cómo la hago propio. Me apropio de ese arquetipo, de ese modelo, y me enseñoreo de él para tener resultados en mi vida. El gran paréntesis aquí es que nosotros queremos ser hombres virtuosos por nosotros mismos. Y el resultado que da eso es que nuestro entorno cambia. Y está perfecto. Pero no al revés. Uno no puede dominar el entorno si no se domina a sí mismo. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar aquí. Uno no controla lo exterior si uno no se controla a uno mismo. Y esos son los principios que nosotros buscamos con los arquetipos, ¿verdad? Como en diferentes áreas de nuestra vida como hombres podemos enseñorearnos de esas virtudes para llegar a ser un hombre completo, un hombre virtuoso, ¿okay? Entonces por eso es que está acá la representación. Y si desea conocer un poco más, lo invito a la página web, que es virtus4.mem. Ahora, quiero explicarles la parte de la Biblia. Como esto es una lectura bíblica, si usted es una persona nueva, para que vaya entendiendo un poquito lo que es la Biblia. La Biblia se va a dividir en 2 partes esenciales, que son el Antiguo Testamento, que es antes de que Cristo viniera al mundo, y el Nuevo Testamento, que es después de que Cristo estuvo con nosotros. Cada testamento tiene sus libros. No tienen la misma cantidad. Cada uno tiene sus libros por aparte.
En este ejemplo que vemos en pantalla, vemos que el libro que está señalado acá es el libro de Marcos. Usted siempre va a encontrar en la Biblia, en la parte superior, el libro, aparte del índice, que le va a indicar en qué número de página. Va a encontrar en la parte superior cuál es el libro que usted está leyendo. Justo debajo de él va a encontrar el capítulo, que es este numerito. Acá usted ve que es el capítulo 7. ¿Por qué aquí dice 7 y por qué aquí dice 7 y 8? Se lo explico. Aquí dice 7 porque todos estos versículos que usted ve en esta página pertenecen únicamente al 7. Pero si usted ve esta otra página, está aquí 7, 8, es porque esta mitad de la página tiene todavía versículos que le pertenecen al capítulo 7. Y la otra mitad tiene versículos que le pertenecen al capítulo 8. Entonces por eso es que a veces usted verá dos números en una parte, en la parte superior. Ahora, ¿qué es un capítulo y qué es un versículo? Ok, vamos a eso. Usted siempre va a identificar los capítulos por el número grande y el número que viene en la parte de arriba. El número grande siempre me dice el número del capítulo, en este caso el libro de Marcos, capítulo 8. ¿Y qué es un versículo? Bueno, un versículo son este montón de numeritos que vamos a ver en la parte de abajo. Eso nos ayuda a identificar fácilmente y a encontrar los versículos, ¿verdad? Aquí vemos, digamos, no sé, en Marcos 8, versículo 4. Y aquí está. Así es como los busca uno. Busque en Marcos 7, dice tal y tal cosa. Entonces uno ya sabe que ahí va a encontrar. Esto no es una Biblia de estudio. Hay unas Biblias que tienen de estudio, entonces tienen un montón de datos adicionales. Esto es una simple Biblia de lectura. Y acá siempre vamos a encontrar referencias, notas, concordancias, datos que son importantes y uno los va a encontrar aquí. Uno va a ver un pequeño número, un rojo chiquitico, diferente al de los versículos, y eso va a estar aquí marcado. Entonces así es como nosotros encontramos las referencias. Nuevamente, el programa que nosotros estamos utilizando para la lectura bíblica, pueden disponer de él. Es virtus4.men/biblia y ahí van a encontrar el software que se los vamos a estar mostrando. Entonces vamos a hacer la transición acá para que ustedes puedan ver cuál de ellos es. Ok, este es el software. Ustedes lo van a poder identificar. Normalmente él viene así, solo una versión, y ahí ustedes pueden comenzar las lecturas. Él tiene diferentes versiones. Si ustedes le dan a clic en versión, él va a comenzar por la Reina Valera 1960, que es la más común. Sin embargo, es a veces muy confusa en la forma gramatical que está escrita, ¿verdad? No es nada contemporánea a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces los invito a nueva versión internacional o nueva traducción viviente, incluso la Biblia de las Américas. Acá en el mismo programa podemos ver los diferentes modos. Tenemos modos claros, modo sepia, modo oscuro. Tenemos la lupa si queremos buscar algo en específico, y acá tenemos los marcadores, que es si nosotros marcamos, subrayamos o anotamos. Si yo vengo aquí, marco eso y le doy clic derecho, ella me va a aparecer aquí las opciones. Si yo le doy subrayar, un ejemplo, digamos que en rojo, ella ya me lo marcó el sistema. Entonces yo vengo aquí y me voy a subrayados y ahí me van a aparecer. ¿Ven cómo funciona? Igual lo quitamos y quitar, lo puedo volver a marcar y lo puedo poner como una marcación, o incluso a escribirle aquí una nota personalizada. ¿Sí? Esos son opciones que trae el software que utilizamos. Adicionalmente de aquí, que ya ven el tamaño de la letra, el tipo de tipografía, valga la redundancia, si es estrecho, si lo quieren más amplio, etcétera. Y acá podemos ver todos los libros con sus capítulos. Al darle a algún libro se abren los capítulos de los libros, y al darle a un capítulo se abren los versículos. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a la forma
que se llama aquí Paralelo, para leer múltiples versiones. Entonces usted tiene la Reina Valera, la vamos a dejar aquí al lado izquierdo y vamos a leer la traducción, la nueva versión internacional, al lado derecho. ¿Okay? Si quisiera agregar más versiones, los puede agregar acá, porque a veces hay palabras que no se entienden, entonces uno al tener versiones puede ir viendo diferentes formas en las que se explica tal vez el mismo versículo. Genial. Quiero compartirles rápidamente el resumen de lo que se vio en la semana pasada, no, la lectura pasada, ¿verdad? Entonces, nosotros habíamos visto en Mateo 21 cómo Jesús nos habla sobre una profecía del burrito, ¿verdad? Que él les dice a los discípulos, vayan y entren a la ciudad y ahí van a encontrar una burra con su burrito. Si tráiganmela, si alguien les dice ¿por qué se lleva eso? Ustedes le dicen, el Señor la necesita, y ellos les van a dar permiso. La Biblia cuenta que así sucedió y tal como Jesús lo había dicho. Eso nos dice que efectivamente Jesús conoce el futuro y lo que va a suceder. Pues si confiamos en Él, confiamos en que Él sabe cuál es nuestro futuro y por supuesto que quiere lo mejor para nosotros. También se cuenta cómo Jesús llegó y molesto y empezó a tirar las mesas y todo porque estaban usando el templo como un lugar para cambiar monedas y vender animales y cosas. Entonces él se molestó porque el templo es un templo para Dios, su Padre. Y él se molestó y entonces dice, esto es casa de oración, es santo, ¿verdad? Y lo estaban usando como cueva de ladrones, dice él. Luego él va caminando y siente hambre y va a una higuera. Y la higuera está verde, frondosa, y él busca fruto, no encuentra. Y entonces le dice a la higuera que se seque y la higuera se seca. Entonces los discípulos se asombran y él les dice que nuevamente les repite que si tuviesen fe, cualquier cosa podría ser posible. Incluso esa montaña le puedes decir levántate y échate al mar y la montaña lo haría. Si tuvieran fe. Pero luego le preguntaron con qué autoridad hacen estas cosas. Él llega al templo y llegan los fariseos y los saduceos, que eran siempre los que andaban con él, los necios, ¿verdad? Tratando, andaban detrás de él, no con él, o sea, con él andaba mucha gente, ¿verdad? Pero ellos eran los principales personas que estaban en contra de Jesús. Entonces le preguntan que con qué autoridad él hace eso. Entonces él les dice, si le responden una pregunta, él les responde. Entonces él les dice bueno, respóndanme ustedes, ¿Juan venía de Dios o del hombre? Y ellos no le quisieron responder porque ellos estaban en contra de Juan. Pero si ellos decían que del hombre, el pueblo se iba a enojar en contra de ellos y la vida de ellos la podían perder. Entonces no dijeron eso. Pero si decían de Dios, entonces Jesús les iba a reclamar que entonces ¿por qué no le creyeron, verdad? Entonces dijeron, entonces no sé. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo, ¿verdad? Y nos cuenta la parábola, y aquí empieza a hablar como de ellos. Incluso ellos en ocasiones se ofenden porque si se dan cuenta que está hablando de ellos. Entonces Jesús comienza con una parábola diciéndonos que había un padre y dos hijos. Y le dice a un hijo, ¿vas a ir al terreno a trabajar? Entonces el hijo le dijo, no voy a ir. Y luego va donde el otro hijo y le dice, hijo, ¿vas a ir al terreno? Y el otro le dice, sí, yo iré. A la hora de la llegada, el que dijo sí no llegó y el que dijo no, sí llegó. Entonces eso nos da una perspectiva de que no, los que están ahí a veces no necesariamente son los que realmente van a entrar, ¿verdad? Ahora, él cuenta otra historia sobre el dueño del viñedo que le renta, prepara el viñedo, lo siembra, lo alista, pone cercado y lo renta a unas personas para que lo cuiden y cuando sea la época de cosecha le den su cosecha. Entonces llega el tiempo de cosecha y mandan los mensajeros, los golpean y algunos los matan. Entonces él manda a otros igual. Entonces dice el dueño, voy a mandar a mi hijo, tendrán más respeto y cuidado porque es mi hijo. Y manda al hijo y cuando llega lo matan porque ellos dicen, este es el heredero, matémoslo para que el terreno sea nuestro.
Entonces él les pregunta a los fariseos, a los maestros de la ley y a todos ellos, les dice que creen que hará el Padre con los otros. Entonces ellos dicen todos valientes, ¿verdad? Les va a dar una muerte terrible y los va a sacar y va a rentar el terreno a otros. Y ellos mismos ahí entendieron que se estaban refiriendo a ellos, ¿verdad? Entonces también Jesús sigue con eso y cuenta una parábola de un rey que le hace una boda a un hijo, el hijo de Jesús, ¿verdad? Y manda a muchos invitados. Y los invitados que ya estaban invitados, valga la redundancia, no quisieron llegar. Inventaron excusas. Entonces el rey manda a los mensajeros a que inviten a otras personas. Entonces las otras personas son invitadas y los que fueron invitados originalmente quedaron excluidos de la boda, y luego la boda se abrió para todo el público. Esto está hablando en cuanto a la nación, ¿verdad? Que la nación rechazó al rey, al hijo, a los mensajeros, que eran los profetas, y entonces si el pueblo no lo quiso aceptar, pues entonces invito a todas las demás naciones, a todas las personas que quieran aceptar que Jesucristo es el Salvador, son bienvenidas. Y tratan de ponerle una trampa, porque ellos querían matarlo, ¿verdad? Y llevan a unas autoridades de los romanos y van y le preguntan, ¿es cierto que tenemos que hacer? Pagar impuestos al César, ¿verdad? Entonces Jesús dice, tráigame la moneda, ¿de quién es este rostro? ¿Qué dice aquí? Y dicen, es el rostro del César, y dice César. Entonces Jesús les dice, sí, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y después de eso no se atrevieron a preguntarle nada más, ¿verdad? Luego se da otro caso donde le preguntan por la viuda, una viuda que se casó con 7 hermanos. Entonces Jesús les dice que porque hay un grupo de personas que no creen que vamos a resucitar, ¿verdad? Entonces le dicen a ellos que entonces qué pasaría si una persona se casa 7 veces, al final cuando resucite, ¿de quién va a ser esposo, verdad? Entonces les dice que cuando uno resucite no se va a dar en casamiento, que Dios no es un Dios de muertos, que en la Biblia Dios mismo dijo, yo soy el Dios de Abraham, Jacob e Isaac, el cual muestra que Él es un Dios de vivos, y ellos ya habían fallecido humanamente, pero Él sigue diciendo que es el Dios de ellos. ¿Sí? Aparte que ya Jesús nos lo había mostrado cuando fue con los discípulos y ellos vieron a Elías y a Moisés con Jesús, y técnicamente Elías y Moisés humanamente ya habían fallecido cientos de años atrás, ¿verdad? Pero el espíritu permanece, y eso es lo bonito. Ahora, luego nos da 2 mandamientos espectaculares y ahí los estuvimos explicando. Si quieren más detalle, pueden acudir al video, donde los 2 mandamientos van en ese orden, 1 y 2. No se pueden, el 2 no puede ser el 1 ni nada, pero van juntos. Entonces dice que el primer mandamiento es amar a Dios toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi alma, y el segundo, que amar al prójimo como me amo a mí mismo. Entonces a través de Dios es que nosotros podemos amarnos a nosotros y podemos amar a los demás. No es con nuestras propias fuerzas. Como dice Jesús, es muy fácil hacer el bien a los que nos hacen el bien, pero qué difícil es hacer el bien a los que nos hacen el mal. ¿Y cómo se logra eso? Únicamente a través de Él, a través de Jesucristo. Jesucristo nos enseña la compasión, misericordia, la bondad. Nosotros como caballeros debemos aprender a ser serenos, a tener esa mansedumbre que únicamente logramos a través de Dios. Que la mansedumbre es un dominio propio que únicamente se obtiene a través del Espíritu, ¿verdad? Pero también nos enseña a hacer eso, amorosos, bondadosos, misericordiosos, a tener compasión por las demás personas. Que no digo que sea tarea fácil, ¿verdad? De hecho es bastante difícil y complicado, pero es posible. Y los que hemos servido a Jesús durante años hemos
sido testimonio vivo de que realmente sí es posible. Entonces, si usted se pregunta cómo amar a las personas que están a mi alrededor, la respuesta Jesús no la da aquí. Bueno, ame primero a Dios. Si usted se pregunta, es que yo no me amo, me digo cosas feas, pienso cosas feas, no me cuido físicamente, no me he visto como correctamente, no anímicamente no me siento especial, nada. Bueno, entonces no sabe amarse a usted mismo, eventualmente no va a saber amarse a los demás. ¿Cómo soluciona usted eso? Buscando a Cristo. Y eso es lo que hacemos en estas lecturas. Porque yo siempre digo, no se puede amar lo que no se conoce. Y con estas lecturas buscamos cómo pensaba Jesús, cómo actuaba Jesús, qué hacía Jesús. Cuando aprendamos a ver qué fue lo que Él hizo para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos esa libertad de pecado, esa libertad de etiquetas que nos da todo el universo, ¿verdad? Eso que nos dice que no somos valiosos y que Jesús dice sí son valiosos. Entonces nosotros empezamos a comprender un poquito de todo lo que hizo Jesús por nosotros y todo lo que hizo Dios por nosotros, y empezamos a ser recíprocos con Él y empezamos a amarlo. Y cuando empezamos a amarlo, porque Él nos amó primero, entonces nosotros empezamos a ser transformados por su amor. Y cuando nosotros somos transformados, ya nosotros nos amamos a nosotros mismos, no por lo que yo haga, ni por lo que yo diga de mí, sino por lo que Él hizo y lo que Él dice de mí. Y cuando yo hago eso, ahora sí, puedo amar al prójimo. Ve la relación que hay ahí. Entonces es muy importante mencionarla, porque realmente es muy profunda y muy bonita. Es algo que no es fácil de comprender. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya con esa breve explicación y repaso, que es súper buena, pasamos al 23. Mateo 23. Y en Mateo 23 vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Encontramos en el capítulo 23, versículo 1, lo siguiente. Después de eso, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Entonces, Jesús les dice que hagan caso a lo que dicen, porque ellos, a lo que dicen, pero no a lo que hacen, porque ellos, como maestros de la ley, los fariseos son personas de autoridad en la iglesia del pueblo. En aquel entonces ellos eran los encargados de leer la Biblia, de leer los escritos y de interpretarla. Entonces cuando ellos lo leían, pues el pueblo escuchaba y tenía que ser obediente no a lo que ellos decían, sino a la ley que ya estaba puesta por, en aquel entonces, Moisés, ¿verdad? Dada por Dios. Entonces Jesús les dice, vean qué importante, porque hay gente que cree que Jesús vino a contradecir eso, y no. Él les dice, hagan caso, porque Dios no mandó a Jesús para contradecir lo que Él mismo escribió, sino que lo mandó para que le diera el verdadero significado. Y Jesús lo sigue repitiendo. Si nosotros nos devolvemos, vamos a encontrar que el objetivo de Jesús era que hagan las cosas, pero por amor, no porque les toca. Porque cuando uno hace las cosas por lo que le toca, porque le toca, no hay transformación. Pero cuando uno hace las cosas por amor, hay una transformación auténtica. Entonces, eso es lo que les está diciendo aquí. Hagan las cosas, escuchen y háganlas, pero no hagan lo que hacen ellos, porque ellos lo hacen porque les toca y para que los demás los vean y exaltan su corazón con orgullo, prepotencia, y se creen importantes, cuando eso no es lo que buscaba
Dios en un principio. Fue como una transgresión o una manipulación de lo que Dios quiso hacer con la ley, ¿verdad? Porque él buscaba el corazón, no un poco de ¿cómo es que se llama? De rituales sin sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que les dice eso, ¿verdad? Dice, porque no practican lo que predican. No practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y nosotros lo vemos esto no solo en la Biblia o en la iglesia, sino también en la sociedad, ¿verdad? Hay personas que tratan de poner estándares muy elevados, pero la persona no tiene ni el mínimo estándar, ¿verdad? Entonces es algo similar. Ellos ponían cargas muy pesadas. O sea, tienen que cumplir todas las leyes, tienen que hacer todos los sacrificios, tienen que hacer todos los rituales, todo. Y ellos en realidad no lo estaban cumpliendo. Pero si usted no lo cumplía, hasta podrían matarlo, ¿verdad? Entonces, esa era la ironía de esto, ¿verdad? Todo lo que hacen para que la gente, los vea. Usan filacterias grandes. No sé qué es una filacteria. Vamos a ver, estamos en el 5. A ver qué dice aquí. Usan vistos filacterias. Aquí también dice filacterias. Cambiémoslo a la nueva versión internacional. Dice, en los brazos se ponen anchas cajas de oración. Ok. En los brazos se ponen anchas cajas de oración. Me imagino que es algún tipo de objeto. ¿Será que aquí se puede ver si yo? Oh, sí. Entonces, salgamos de la duda todos juntos. Filacterias. Suena como a bacterias, pero a saber qué es. Vamos a ver una imagen. Son estas cosas. Ah, sí. Son estas cosas que se ponen en las manos. Y casi no se ve. Ahí sí. Eso es. Entonces ya salimos de la duda. Pasamos aquí a la nueva versión 1960, perdón. Y seguimos. Entonces se ponen eso. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Quieren que todo el mundo los vea. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Quieren posiciones de importancia, o por lo menos eso es lo que andan buscando para saciar su ego y sus cosas internas. Pero no permiten que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llaman padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permiten que los llamen maestros, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y cuando aquí habla, esta humillación es humildad. Esta humillación es humillación pública, social o espiritual, ya que ya esta tiene un contexto negativo. Es la gente orgullosa, y por orgulloso se cae y se golpea fuerte. En cambio, si usted es una persona humilde, normalmente la gente por su humildad lo enaltece, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo aquí. Y esto ya lo había dicho, ¿verdad? El más importante
será siervo. Genial. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Vea qué importante. No dejan entrar al cielo, y ni ellos mismos logran entrar, porque ponen esos estándares, esos estatutos que ni ellos pueden cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús se los está diciendo. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, recorren tierras y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y vamos a ver aquí, este es el 15, aquí está el 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No sé qué significa esto. Vamos a ver de nuevo. Y dice que prosélito, persona que ha sido convencida para unirse a como un seguidor. Entonces, van por todo lado para ser un seguidor y lo educan tan mal, tan pésimo. Y dice aquí que es más bien el 2 veces más hijo del diablo, hijo del infierno, perdón. Entonces, lejos de estar haciendo algo bueno, más bien están haciendo un esfuerzo para hacer algo malo. Y esto en nuestra sociedad de ahí se ve mucho, ¿verdad? Hay gente que es muy envidiosa y porque está mal te quiere ver mal. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas personas porque claramente son tóxicas y no son buenas para nosotros y nuestros objetivos. ¿Okay? Entonces, aquí quedamos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si alguien jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Vea dónde está puesto el corazón de ellos, en el oro, no en el templo. También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada. O sea, el altar es una de las cosas más sagradas que hay. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada a la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, no jura solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Y continúa: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado eso sin descuidar aquello. Entonces aquí él está continuando y esto refuerza lo que ya hemos estado diciendo. No es el hacer, que sí, hay que hacer, pero sin dejar de hacer la otra parte, sin dejar de amar, sin dejar de hacer misericordia, fidelidad, justicia, compasión, que eso no sale natural del humano, ¿verdad? Hay que buscar a Dios para que eso brote en nosotros. Entonces nosotros cumplimos y somos obedientes, pero también tenemos estas características del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces voy a anotar aquí, vamos a ver,
Em, y vamos a ver, maestros de la ley, para así acordarnos en el resumen. Y no jurar. Ahí me voy a acordar cuando lo lea. Por eso siempre les digo, hagan siempre sus notas cuando lean, porque cuando uno lee y hace notas, usted sintetiza la información. Aquí ya me meto en algo más científico, pero es importante también tal vez saberlo. Y es justamente que normalmente cuando uno escucha retiene un 7%, incluso un poco menos, y con el pasar de los días eso disminuye a 0. Con las notas puede subir entre un 30 y un 50%, se puede sostener. E incluso la nota, cuando usted la lea, tal vez usted no se acuerda, pero cuando usted la lea, pum, le llegó a la mente y empieza usted a recordar todo lo que sintetizó y almacenó en su mente. ¿Ok? Para eso tomamos las notas. Buenísimo. Y entonces debían haber practicado eso sin descuidar aquello. Guías ciegos. Cuelan el mosquito, pero se tragan al camello. O sea, en los frescos, dando a entender que el mosquito es algo pequeño, pero igual se tragan algo gigantesco, ¿verdad? Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robos y desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Por supuesto, aquí estamos viendo que Jesús se refiere al alma, ¿verdad? La parte a nuestro interior, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando vienen pensamientos, ansiedad, depresión, autosabotaje, uno trata de cambiar el exterior o aparentar cosas, pero realmente no hay una mejora, no hay un cambio. Y es porque uno no comienza con el exterior, uno siempre comienza con el interior. Eso es primordial. Entonces, limpiemos el interior y lo exterior se limpiará. Buenísimo. Vamos a ver dónde quedamos. Por fuera. Vamos a subir acá. Continuamos en el 27. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de pudredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adoran los monumentos de los justos y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Ellos dicen esto, pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Contemplen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Completen una vez por todas los que sus antepasados comenzaron. Y aquí voy a explicar por qué. Ellos dicen que si ellos hubieran estado en esa época, no habrían matado a los profetas o les hubiéramos creído. Pero realmente no es así. Si hubieran estado vivos en esa época, los hubieran matado también, porque hay alguien más grande que los profetas y ellos lo mataron, y ese es Jesús.
Entonces él dice que sus propias palabras los condenan a ellos. No es ni Dios ni Jesús. O sea, ellos mismos se condenan a ellos mismos por decir esto. Me explico. Entonces, por eso es que Jesús les dice, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Les pregunta. Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros, y algunos de ellos ustedes los mataron y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Y Jesús les está diciendo lo que hicieron, lo que van a hacer y lo que harán. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo eso vendrá sobre esta generación. ¿Por qué sobre esa? Porque mataron a Jesús. Jesús es el inicio y el final de todo. Entonces, continuamos. Pues acá, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a los pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hasta aquí el capítulo 23. Voy a anotar aquí. Jesús les es con H. Vea, hay algo importante para terminar este versículo. En una nota personal, hay gente que no sé, tal vez es por falta de conocimiento. Yo creo que personalmente creo que es como una excusa, pero hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque el pastor o el líder o quien sea de esa iglesia hizo tal y tal cosa. Número uno no va por el pastor o lo que sea. Realmente, si usted no está yendo y está apartado de Dios, utiliza esa circunstancia como excusa para seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Ok? Número 2. Dios y Jesús no tienen la culpa de nada de eso, ¿verdad? Igual usted no va a llegar al cielo y le van a decir: ¿qué hiciste? No, es que aquel pastor, vieras, me hizo una chanchada, entonces yo no volví. Bueno, no, eso no le da a usted la salvación, ¿verdad? Y eso por otra parte. Entonces, y lo otro es que la gente dice: ¿cómo es que un Dios así, asá, permite? Porque tal vez un líder hizo algo mal, que somos todos imperfectos y siempre vamos a fallar, sépalo. Entonces yo siempre le digo a la gente, eso es una idea que la gente tiene, que no comprende. Tienen un rencor hacia la iglesia, hacia líderes tal vez, hacia cosas que sucedieron, pero no entienden que el mismo Jesús, cuando estuvo aquí, reprochó así de fuerte y más veces y más fuerte a los encargados de la iglesia en ese entonces, por todo lo que habían hecho durante siglos y seguirán haciendo durante siglos. Y él se los está reprochando y está haciéndole saber que él no está de acuerdo. Esa no es la razón. Entonces, cuando usted ve injusticia en una iglesia, está bien,
sienta esa incomodidad por esa injusticia, pero sobre todo entienda que Jesús también la sintió y él apoya la justicia y rechaza la injusticia. Entonces, si algún líder hizo algo que no tenía que hacer, pues no somos jueces para decirle que se vaya al infierno, pero nosotros sabemos que Jesús rechaza ese pecado, esa injusticia, no que la apoya, porque a veces creemos que Jesús la apoya porque esa persona está como líder en una iglesia o en una organización o fundación o lo que sea. Y no nos equivoquemos, Jesús nunca apoyó eso, y este capítulo es una total certeza de lo que él reprochaba, todos esos comportamientos totalmente erróneos que daban estas personas líderes de las iglesias y de las organizaciones. Ok, entonces eso es el 23. Mateo 24. Continuamos en Mateo 24. El versículo 1 dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuándo serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Qué genial. Vamos a poner señales del fin del mundo. Y a veces dicen cualquier, ¿cómo es que dicen? Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia. Y yo les digo aquí es al revés. Cualquier relación con la realidad no es coincidencia. Ya está escrito. A diferencia de lo que decimos, ¿verdad? Entonces aquí vamos directo al grano. Entonces dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Es una advertencia que nos está haciendo Jesús. Tengan cuidado que nadie los engañe. Y hoy en día es muy fácil ser engañado, porque hay tanta tecnología que usted puede hablar con ChatGPT o con cualquier otra IA y puede confundir su mente. Además que hay cientos de videos, cientos de personas, canales, podcasts, en YouTube, lo que sea, póngale usted el nombre, que están hablando y están engañando personas. Entonces Jesús nos dice: tengan cuidado, busquen ustedes mismos, lean la Biblia y el mismo Espíritu Santo les va a revelar a ustedes lo que ustedes necesitan saber. ¿Sí? Si yo tuviera que elegir entre escuchar a alguien y no hacerlo y quedarme yo con la Biblia, elegiría quedarme yo con la Biblia, porque sí, he aprendido mucho de personas espectaculares como Billy Graham, Charles Spurgeon, el pastor Rick Warren, John Maxwell y entre otros, pero yo no puedo, o sea, no debo quedarme solo con lo que ellos dicen, ¿verdad? Si tuviera que elegir uno de los dos así en los extremos, 100% la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es que dicen: tengan cuidado. Advertencia de Jesús súper directa. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y los engañarán. Esto es una afirmación. Entonces, tengan cuidados. No se dejen engañar, y vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Lo pongo en minúscula porque no lo son.
Entonces, y aquí Jesús afirma, ahí sí, lastimosamente se van a ir un montón en la tira y van a ser engañados. Muchos es muchos. Muchos es más de la mitad. Si fuera menos de la mitad, sería pocos. Y si fuera la mitad, algunos. Y ya en este caso son muchos. O sea, es una gran mayoría de las personas. Serán engañados. Y Él nos está advirtiendo. Lamentablemente a veces no sabemos distinguir las cosas. Y aquí es donde el Espíritu nos debe de dar discernimiento para saber qué viene de Él y qué no. Pero ¿cómo se logra eso? Leyendo la Biblia y orando y teniendo una relación cercana con Dios. ¿Sí? Entonces dice, ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Ojo, no es todavía el fin. Es importante que pase. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Oigan. Entonces, y guerras y rumores y problemas en el mundo, y apenas será el comienzo. Vamos a ver el comienzo. Los versículos son buenos. Entonces aquí el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Hoy en día hay muchos grupos que odian cuando usted dice cristiano. Usted dice que es cristiano y la gente se para de uñas en contra suyo. ¿Será el tiempo? ¿Será el momento? Solo Dios lo sabe. Pero igual, al final Dios nos da un mensaje. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. Pidámosle a Dios que no seamos nosotros y que nos cuide de eso. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Ve, y esto es una de las razones por las que sucede. O sea, se traicionan y se odian, y a veces uno dice, se apartan de la fe. Entonces, ¿de quién está hablando? De personas que estaban en la fe. Se apartan y unos se traicionan y otros se odiarán. Pero no es Jesús. Jesús nos lo está diciendo aquí. Y surgirá un gran número de falsos profetas. Personas que digan ser profetas y que hablan en nombre de Dios, pero serán falsos. Y vea otra vez, dice, y muchos serán engañados, que engañarán a muchos. O sea, ya que habían un montón engañados, y volvemos a esta parte, y otro montón engañados. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y muchos nos ha pasado esto. Yo principalmente, hubo un momento en mi vida en el que fui muy frío con las personas. Y luego Jesús me dijo, no, tengo que aprender a ser amoroso en un semáforo con alguien que pide una moneda, lo que sea. Dios te bendiga. Papucho, ahorita no tengo, pero que Dios te bendiga. ¿Verdad? O sea, empezar a mostrar ese amor, porque ya hemos visto que ese amor se ha enfriado en la sociedad, en el mundo, ¿verdad? Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y esto es lo que la promesa que Jesús nos hace. Mantengámonos firmes y seremos salvos. Yo pienso mucho en la sociedad y yo digo, vivir en la sociedad en descontrol y en odio y en guerra es cansado también. A veces nosotros creemos que vivir haciendo las cosas buenas es cansado. Y digo, ni tanto, la verdad. Es más cansado también vivir en desorden, vivir en aflicción, en ansiedad, en depresión, en peleas con el matrimonio, en peleas con mis padres, con mis amigos, con todo el mundo. Entonces al final yo digo, no, es igual de complicado, incluso hasta más, porque perdemos la salvación, ¿verdad? Entonces yo digo,
es una complicación que no deja nada bueno. Por lo menos esta es una complicación de ofrecer mi vida a Cristo, pero deja algo bueno. Entonces es como una narrativa que la misma sociedad ha ido construyendo para creer que esto es muy cansado, es muy difícil, y al final es totalmente un engaño. Por eso dice aquí que cosas tan sutiles como esas son engaños, ¿verdad? A lo que debemos tener cuidado. Y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice, y este evangelio, el evangelio de Cristo, del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo, en el templo, el horrible sacrilegio del que habló del profeta Daniel, el que lee, que lo entienda. Y esto es un poquillo más profundo y habría que ir al libro de Daniel, pero invitados son a que lo lean, pero con mucha cautela, ¿verdad? Porque si lo escuchan en YouTube y empiezan a ver cosas así, se pueden ir por la tangente, y cuando se dan cuenta están metidos en cosas que ni entendemos, porque no hemos ni terminado de leer los evangelios, ni comprendemos realmente la verdadera razón. Yo digo, usted se puede morir hoy, yo me puedo morir hoy, después de este video, incluso aquí mismo, durante el video, y ese es mi final. Yo no tengo que esperar que nada de esto pase. Para mí, esto es importante, pero hay algo más importante, hay algo más grande. Y cuando eso yo lo tomo en consideración, esto queda totalmente ni en segundo plano, queda como quién sabe a dónde. Porque yo digo, es más importante amar a Cristo para ser salvo y llevar ese mensaje a los demás para que los demás también puedan ser salvos. Más que decirle que el fin del mundo viene cuando pase esto y lo otro. Ya lo estamos viviendo. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuál es la solución a eso? Y es dar el mensaje del evangelio para que las personas sean salvas. Entonces, cautela con eso. Los que estén en Judea, huyan a las montañas, y el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo no regrese para buscar ropa. Qué terrible será en aquellos días para los que estén embarazados y amamantando. Perdón, esto es importantísimo. Mucha gente se agarra de este versículo para decir que entonces ya en esta época no hay que tener hijos y lo que sea, y eso es mentira. Que es muy difícil tener hijos y aquella ya. Totalmente mentira. Jesús nos dio una instrucción y es multiplicarnos. Multiplicarnos para multiplicarse, no solamente en forma de especie como humana, sino que si yo tengo una convicción, yo, Aarón, tengo una convicción y yo sé que tengo que ser obediente a Dios y tengo que acercarme a Dios, y yo tengo un hijo, por ejemplo, yo tengo una hija, yo la guío en esa convicción y yo le construyo esa convicción. Ella es una forma en la que yo me multiplico de forma generacional, es un legado, ¿verdad? Entonces ella el día de mañana, cuando yo no esté en este mundo, ella va a ir llevando ese mensaje, esa visión, esa convicción, esas creencias a otro nivel, a otra generación, a otro lugar donde yo no estoy, no he podido estar. Eso es la multiplicación. Entonces, este pasaje no es que no hay que tener hijos, ¿verdad? Mentira, tenga todos los que quiera, tenga 8, 10, 5. Es demasiado chiva. Yo actualmente solo tengo una, pero mi hermano tiene 5, mi hermana tiene 3 y mi otro hermano tiene 2. Entonces tengo un montón de sobrinos. Mi cuñado tiene 2 y he visitado familias donde tienen 10, son 10 y son espectaculares. Y mentira que es más difícil, que es más costoso. No, nos han aceptado con las manos abiertas y hemos servido y he comido ahí
todo súper bien, demasiado lindo más bien. Entonces los invito más bien a que no usen este versículo como una excusa para no tener hijos e hijas. Hago la aclaración, sé que no va mucho el tema, pero la hago porque mucha gente agarra esto. Entonces no va al punto, pero sí. O sea, es la aclaración. Perfecto. Entonces, 20. Dice, oren para que su huida no suceda en invierno, ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación como no se ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobrevivirá. Entonces, esos días tan terribles, la Biblia dice que van a ser acortados porque de lo contrario nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Mira qué importante, porque van a haber un grupo de elegidos e incluso por causa de ellos el sufrimiento de los demás va a ser acortado. Interesante, ¿verdad? Entonces, si alguien le dice a usted, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean. Vea qué importante esto. Y a mí esto, ya hace una vez lo había leído y yo dije, wow, esto es un mensaje demasiado importante. Y vean, voy a anotarlo aquí, mira. No lo crean. Y es vacilón porque a veces pasa, ¿verdad? Dios me dijo que usted tal cosa. Y no es que no pase, pero es que Dios le va a decir a usted primero. Y tal vez lo corrobore con alguien más. Pero Él siempre va a tener, porque nosotros tenemos comunicación directa a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios le daría un mensaje a alguien más si no lo va a dar a nosotros? Por lo menos así lo veo yo. Entonces aquí Él le está diciendo, miren, ahí está el Cristo. O allí está. No lo crean. Esto es un absoluto. No lo crean. No hay duda, no hay Casio o gris. No, nada, no. Del todo no. Porque surgirán falsos cristos, y falsos profetas que harán grandes señales. O sea, van a hacer grandes señales y milagros para enseñar de ser posible, para engañar de ser posible aún a los elegidos. ¿Okay? Ya hay una serie, unos elegidos, y todo esto va a acontecer incluso para engañar a esos que ya están elegidos. Piensen que se los he dicho a ustedes de antemano. Y aquí Jesús nos está diciendo, vean, se los estoy diciendo y ya ustedes están advertidos y de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya va a ser espectacular. Y me permiten contarles una anécdota muy vacilona que una vez me pasó. Una vez estábamos mi esposa y yo, ¿verdad? Y fue vacilón. O sea, por supuesto, yo vivo en Costa Rica. Y aquí el invierno, los que vivimos aquí sabemos que aquí el invierno llueve fuerte, ¿verdad? Y es normal. Y los truenos y los relámpagos. Pero hubo una vez, yo escuchaba truenos y relámpagos. O sea, nada al otro mundo. Ya uno está acostumbrado. Pero me acuerdo esa vez, hubo un trueno, no fue un relámpago, fue un trueno, pero tan largo y tan ensordecedor. Nosotros tenemos puertas de vidrio principales y vibraron
y empezaron a vibrar y usted escucha ese estruendo tan fuerte, pero así exagerado. Y yo soy una persona que no tiendo a ser exagerada. Mi esposa un poquillo. Si ella les cuenta esta historia, se cayó todo, ¿verdad? Y se cayó la pared y se partió el piso. Pero yo no tiendo a ser exagerado. Pero de verdad, o sea, fue tan fuerte y tan largo que yo estaba a la par de mi esposa y me acuerdo. Y yo la volví a ver a ella así como... y ella me volvió a ver y así... Y nosotros nos quedamos así como callados, como contentos. Porque vea, yo les juro que los dos vacilón, es muy vacilón porque los dos creímos que había sido la venida de Cristo. Fue tan fuerte y tan largo que yo nunca a la actualidad he escuchado algo ni cerca de ese trueno. O sea, les cuento la anécdota porque yo quedé con esto, ¿verdad? Entonces cuando yo leo esto, yo logro identificar y decir, es que sí, cuando venga Jesucristo, nadie va a llegar a mí y decirme, mira, es que está allá. ¿Qué? No, hombres. Cuando venga, como dice aquí, va a ser como un relámpago que lo deja a usted seguramente ciego en todo el mundo. Algo tan que hasta la persona que esté metida ya en un búnker en quién sabe dónde, ahí en el Pentágono, 23 pisos abajo de la tierra, se va a dar cuenta. O sea, no hay forma de no darse cuenta. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros nos demos cuenta. Les comparto esa anécdota tan vacilona, tan rara que vivimos. Lo bonito fue eso, que nos pusimos contentos, ¿verdad? Entonces, les repito, porque así como relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 cielos a los elegidos, de los 4 vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan que la higuera está lección. Aprendan de la higuera esta lección. Ok, fue que leí mal. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Hablando de las señales, la higuera que se prepara, empiezan a dar señales, entonces ustedes ya saben que el verano está cerca. Si el fin está cerca también. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, que esa generación también la vio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, uno será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño
de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida y a su debido tiempo? Dichoso el siervo. Esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor, o sea Dios, nos dio el encargo de cuidar a los sirvientes, o sea, nuestros otros hermanos en el mundo, para darles la comida a su debido tiempo, o sea, para enseñarles la palabra y el mensaje de Cristo en su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo su deber, o sea, lo encuentra, Dios nos encuentra haciendo lo que nos mandó. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi Señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a beber y a comer con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Ok, súper claro. Tengamos presente este versículo, los dos, el 23 y el 24, son demasiado chivas. Personalmente me encantan cómo nosotros debemos estar siempre atentos, y vea qué sutileza la de las señales, y no solo en nuestras vidas cristianas, sino también debemos ser conscientes de las sutilezas que dejamos entrar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, nuestros padres, etcétera. Porque así como estas señales son muy sutiles y pueden no ser vistas, pero ahí están, muchas veces nosotros como hombres tenemos carencias y áreas de mejora que no percibimos, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que nosotros tenemos que tener introspectiva, vernos hacia adentro y escudriñar qué estamos haciendo, qué está mal. Y es muy fácil, porque nosotros vamos a ver la luz roja de la alerta encendida. Si nuestro matrimonio no va bien, yo no me llevo con mi esposa, pasamos discutiendo, peleando, es porque hay algo que no está mal. Entonces la luz de alerta son esos frutos que se están dando negativos, ¿verdad? Si yo con mis hermanos no los hablo, me caen mal, hay siempre pleito, entonces ya ahí yo digo, ok, eso es una alerta. ¿Qué puede ser? En mi trabajo, con mis compañeros. Ok, si tengo amigos que dicen malas palabras y cuando estoy con ellos yo digo malas palabras, o tienen hábitos que no son buenos, entonces eso es una señal de alerta. Y yo tengo que, así como Dios nos da señales del fin del mundo y nos dice que tengan cuidados, muchos se van a ir engañados, así nosotros debemos de cuidarnos y hacer un alto, vernos a nosotros, estudiarnos y analizarnos en qué áreas hay alertas y ver qué es lo que está pasando y sacar lo malo, desecharlo, porque técnicamente estoy siendo engañado en esa área que no debería ser. Ya yo me di cuenta, entonces corrijo, ¿verdad? Eso es lo que podríamos aplicar en este caso de toda esta lección hacia el mundo, pero también de una forma más aplicable a nosotros como varones y como caballeros, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida y ser muy minucioso y empezar a cuidar todo esto que
que él nos dice, pero que podemos aplicar para nosotros. Entonces, este capítulo está demasiado chiva, que habla del siervo fiel, que somos nosotros sirviendo a ¿cómo se llama? A Dios, y que cuando él llegue, él nos va a encontrar sirviendo y genial, vamos a ser recompensados. Pero hay del que llegue Cristo y no lo haya aceptado, ni esté haciendo nada por él, ¿verdad? Esa persona, lamentablemente, por su misma decisión, porque así quiso, va a llevar un castigo. Pero nosotros podemos ser esa herramienta, ese puente, de que esa persona le tiramos la semilla a la palabra y Dios es el que hace crecer esa palabra. No nos toca a nosotros. Nosotros nada más tiramos la semilla, ¿verdad? Y esta parte que dice aquí en los tiempos de Noé, para contarles otra anécdota de los tiempos de Noé, que la gente se da en casamiento y está feliz y no saben que el fin ya les va a llegar, ¿verdad? Un día vi una imagen y me sorprendió porque fue con este conflicto de Irán con Estados Unidos y los países de los Emiratos Árabes y están ahí alrededor, ¿verdad? Y se ve la ciudad de Qatar y decía, cualquier día, no, el peor día en Qatar es el mejor día en cualquier parte del mundo. Y se ve una bailona, como una disco al aire libre, digamos que como un concierto de DJ, y se ve la gente bailando y haciendo un despelote, y enfoca, digamos, era un video, y entonces la gente está aquí y decía ese título, y enfocan hacia el cielo, y literal se están viendo las bombas y los misiles que está lanzando Irán, y que están siendo interceptados por la defensa aérea, ¿verdad? Y yo digo, wow, o sea, esta gente no tiene conciencia de la circunstancia en la que está, del peligro. Ellos solo viven el día y no les importa absolutamente nada. Y ahí están felices mientras las bombas están siendo interceptadas, teniendo total certeza y fe de que ninguna va a caer ahí, y siguen en su bailongo. Entonces yo digo, wow, de verdad que en la Biblia habla sobre el Sodoma y Gomorra, no, sobre la Sidón, y creo que era Sidón, a donde fue Jonás a predicar, y dice que la ciudad era tan mala, o sea, tenían tan malos hábitos y el pecado era tan grande que ellos no podían distinguir su mano izquierda de su derecha. Esta analogía es para que nos enseñe a nosotros que ellos no podían distinguir el pecado del mismo pecado. O sea, era una contaminación tan grande que ellos no sabían que lo que estaban haciendo era pecado. Así de grave era. Y a mí me hizo pensar mucho esa imagen, y yo decía, wow, qué increíble. O sea, la gente no sabe lo que está sucediendo, aunque lo esté viendo, ¿verdad? Entonces les cuento esa anécdota porque actualmente nosotros vivimos cosas similares, ¿verdad? Entonces somos agentes de cambio, y básicamente estos dos versículos son espectaculares, a mí me encantan. Entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Nuevamente, yo siempre les digo, esto es una lectura bíblica casual. Yo voy leyendo y sí, explico algunas cosillas, pero para darles contexto, especialmente si hay personas que no son nuevas, ¿verdad? Pero esto no es ni teología, ni estudios bíblicos, ni nada formal. Esto es simplemente algo casual que nosotros hacemos porque es bonito, para aprender. Muchas personas tienen la Biblia en su casa y no saben cómo leerla, no saben cómo estudiarla, o la leen una vez y es complicadísima, especialmente si es la Reina Valera, ¿verdad? Que tiene unas palabras muy extrañas y sí, y ya la tienen ahí, pero no volvieron a leer. Entonces la idea de esto es fomentar un poquito de lectura casual y aprender un poquito. Y no se me va a olvidar decirles que siempre lleven su Biblia física
La Biblia física, ahí está. Porque es importante. Realmente la Biblia es un símbolo para nosotros. Es nuestra espada, nuestro escudo. Nos dice quiénes somos y a quiénes servimos. Cuando yo llevo mi Biblia, los demás ven quién soy y a quién les sirvo. Y eso es, llevar la Biblia también es algo que me recuerda a mí. Si yo no la llevo y soy muy mal hablado, cuando la llevo ya es algo grande, algo físico. Me recuerda a mí que yo no puedo ser mal hablado si yo ando con esto. Entonces, si incluso usted tiene un mal hábito, esto lo puede alejar de ese hábito. Con solo la presencia de que usted lleve su Biblia física, ya lo va a alejar de ese mal hábito. Entonces, siempre les digo, tomen nota, es súper importante. Si van a una iglesia o a algún estudio, donde sea, algún grupo pequeño, y proyectan las cosas, igual búsquenlas aquí. La práctica es el maestro y ustedes entienden únicamente si buscan, y van a saber dónde están los libros y los capítulos. Se van a ir poco a poco avanzando hasta que ya luego ya saben dónde está y ya la abren y ahí está el libro. Entonces eso es con la práctica, ¿verdad? No viene inherente en nosotros, nacimos con eso, no, o sea, hay que practicarlo. Entonces los invito a practicar siempre. Sí es importante tenerla en el teléfono, pero no la recomiendo que sea ni la primaria, ni la secundaria, ni la terciaria. O sea, la Biblia en el teléfono es para emergencias así exageradas. Si usted tiene Biblia y no la lleva porque lo tiene en el teléfono, lo está haciendo mal. Hágalo al revés. Deje el teléfono, lleve la Biblia, y el teléfono se usa si usted solamente tiene una Biblia y necesita leer otra versión para entender lo que se está diciendo. Lo puede buscar ahí. Hay varias versiones. Entonces, para eso. Pero la Biblia física es irreemplazable. Así que lo invito a que siempre la ande con usted. Buenísimo. Entonces, caballeros, mucho gusto. Gracias por el tiempo de hoy. Espero que les haya gustado. Sigan adelante. Están haciendo las cosas bien. Los cambios vienen poquito a poquito en el tiempo. No se ven inmediatamente, no se ven en meses, no se ven en semanas. Pero la carrera comienza hoy. ¿Okay? Usted deja la carrera dentro de un mes, es un mes perdido. Igual es el mismo tiempo que tiene que recorrer, ¿verdad? Entonces, comiéncela temprano para que disfrute del fruto temprano. Así que un gusto, Aaron Benavides de Virtus. Espero que pasen un excelente día y muchísimas bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.